En este vídeo te voy a enseñar paso a paso las formas más comunes de presentarte en inglés. Hello, soy John de Bladder Inglés. Si estás comenzando a aprender inglés y te resulta difícil seleccionar las frases más apropiadas para presentarte, este vídeo te guiará a través de las mejores expresiones para asegurarte de crear una primera impresión perfecta. Al final de este vídeo, te sentirás más seguro al usar las introducciones básicas que usan los angloparlantes. Además, podrás identificar presentaciones formales. Finalmente, podrás proporcionar información básica sobre ti. Empecemos. Es importante conocer las frases de cortesía y términos que nos permiten expresarnos formalmente en cualquier contexto. Este tipo de expresiones se conocen en inglés como polite expressions y agregan un tono de respeto a la conversación que estemos sosteniendo. Veamos una pequeña lista con algunos títulos personales. Mr. Señor, es el título para hombres, sin importar la edad ni su estatus marital. Por ejemplo, Mr. Smith, Señor Smith. Mrs. Señora, es el título para mujeres casadas. Por ejemplo, Mrs. Jones, Señora Jones. Miss, Señorita, es el título para mujeres jóvenes no casadas. Por ejemplo, Miss Williams, Señorita Williams. Ms. Señorita o señora, es el título para mujeres casadas o solteras. Por ejemplo, Ms. Brown, señorita o señora Brown. Cuando nos presentamos por primera vez, hay muchas frases diferentes que podemos usar. Sin embargo, primero debemos considerar el contexto. Debemos pensar dónde estamos hablando y con quién estamos hablando. ¿Es una situación formal como una entrevista de trabajo o es una situación informal como una fiesta? Veamos algunas frases que usaríamos normalmente en situaciones más formales. La primera frase que podrías usar es welcome. Bienvenidos. A continuación, se podría decir It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerle. O nice to meet you. Nice to meet you. Encantado de conocerle. Otra forma de presentarse es diciendo How do you do? How do you do? Es importante tener en cuenta que How do you do no es una pregunta. Es una frase que se usa cuando se conoce a alguien por primera vez. La respuesta habitual es How do you do? Otro aspecto importante a considerar es qué gesto debes usar. Al presentarse por primera vez en inglés, solo se requiere un apretón de manos firme, independientemente del género. Un beso en cada mejilla no es habitual en la cultura de habla inglesa. Aquí hay algunos ejemplos para mostrar cortesía en inglés. Please. Por favor. Please se utiliza para hacer una solicitud de manera cortés. Thank you. Gracias. Es una expresión cortés que se usa cuando se recibe un regalo, un servicio, un cumplido, o cuando se acepta o rechaza una oferta. Thank you very much, o many thanks. Thank you very much. Many thanks. Muchas gracias. Esto se usa para expresar una gran cantidad de gratitud a alguien, y es una gratitud mayor que la que se transmitiría con thank you. Thank you so much. Thank you so much. Muchísimas gracias. Esta es una forma personal y sincera de expresar mucha gratitud. You're welcome. De nada.
Dices you're welcome a alguien que te ha dado las gracias por algo para reconocer su agradecimiento de una manera cortés. Excuse me. Excuse me. Disculpe, perdone. Esto se usa cuando quieres llamar la atención de alguien de forma cortés, especialmente cuando quieres hacer una pregunta. También se puede usar para pedirle a alguien cortésmente que se mueva para que puedas pasar. Sorry. Sorry. Lo siento, perdone. O I'm sorry. Esta palabra se usa para arrepentirse o sentirse mal por algo, generalmente algo que hiciste. Ahí tienes. En tan solo unos pocos pasos, ahora puedes presentarte en inglés conversacional. Espero que hayas disfrutado este video tutorial. Recuerda dar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal para futuras lecciones. Thank you for watching. Goodbye.